Llevaba años sin ver nada, solo oscuridad, hasta que Jesús lo tocó y todo cambió. Vivía en las calles de Betsaida, ciego desde hacía años, invisible para todos, excepto para Jesús. Ese día alguien decidió no ignorarlo. Lo tomaron de la mano y lo llevaron ante Jesús. Y cuando lo pusieron frente a Jesús, algo en el aire cambió, porque nadie que llegó ante él salió igual. Le rogaron que lo tocara, porque habían visto lo que sus manos podían hacer, y creían que podía hacerlo de nuevo. Jesús no lo sanó ahí mismo. Primero lo tomó de la mano y lo sacó aparte, porque algunos milagros ocurren en privado. Lo llevó fuera del pueblo, lejos de las miradas, porque Jesús sabía que este hombre... Y Jesús hizo algo que nadie esperaba. Lo tocó con sus propias manos, porque Él nos... También podréis decirle a este monte: quítate y échate en el mar. Y así será. Se quedaron en silencio, porque habían entendido algo que iba mucho más allá de un árbol seco. La higuera tenía hojas, pero no tenía fruto. Apariencia de vida, pero nada por dentro. Una moneda en la boca de un pez. Lo que estás a punto de ver cambió la historia para siempre. Los cobradores del impuesto del templo llegaron a Capernaum y tenían una sola pregunta. Oiga, vuestro maestro no paga el impuesto del templo. Pedro había prometido algo que no tenía, pero caminó hacia la casa de su maestro con una sola esperanza. Pedro entró a la casa donde estaba Jesús. Necesitaba decirle lo que había pasado, pero Jesús ya lo sabía todo. Pero antes de que Pedro pudiera hablar, Jesús ya sabía, porque nada escapa a sus ojos. ¿De quién cobran los reyes de la tierra tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Toma el primer pez que suba. Pedro no entendía, pero obedeció. Porque a veces la fe no necesita entender, solo obedecer. El anzuelo cayó al agua, y Pedro esperó, sin saber lo que estaba a punto de pasar. Lo sacó del agua, y cuando abrió su boca, no podía creer lo que veían sus ojos. Una moneda, exacta, perfecta, suficiente para pagar el impuesto de los dos. Una moneda, exacta, perfecta, suficiente para pagar el impuesto de los dos. El impuesto fue pagado, sin deudas, sin problemas, porque cuando Jesús provee, provee perfectamente. Jesús conocía la necesidad de Pedro antes de que Pedro se la dijera. ¿Y tú? ¿Tienes una necesidad que parece imposible hoy? En Caná de Galilea había una boda. La celebración había comenzado y la alegría llenaba cada rincón. Dos jóvenes unían sus vidas ante Dios y ante todo el pueblo. Jesús de Nazaret llegó a la fiesta junto a sus discípulos. Su madre María también estaba allí y lo recibió con amor. Se sentaron a celebrar, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. El vino se acabó. ¿Qué vamos a hacer? ¡Es una deshonra! Quedarse sin vino en una boda era una vergüenza para toda la familia. Llenen las tinajas de agua.
Una orden que no tenía ningún sentido humano. Pero ellos obedecieron. Sin preguntar, sin dudar. Llenaron cada tinaja hasta el borde. Jesús observaba en silencio, como quien ya sabe el final de la historia. Saquen ahora y lleven al maestresala. Solo una orden tranquila y la eternidad se movió. Es mi vino. El agua se había convertido en vino ante sus propios ojos. Guardaste el mejor vino para el final. Era el mejor vino que había probado. Y nadie sabía de dónde había venido. ¿Viste lo que vi? Vi, pero no sé cómo explicarlo. Los discípulos lo vieron y creyeron en él. Este fue el primero de sus milagros. Y manifestó su gloria. Ese día, escuchó que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Sabía que no podía acercarse, pero algo más fuerte que el miedo lo movió. La gente retrocedió. Nadie quería estar cerca de un leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cayó a sus pies con la única arma que le quedaba, la fe. Jesús lo miró y no vio lo que todos veían. Vio a un hombre. Entonces hizo lo que nadie hacía, lo que nadie se atrevía a hacer. Sé limpio. Lo tocó, y en ese toque había más amor que en 1000 palabras. Y al instante, la lepra desapareció. El hombre miró sus manos y no podía creer lo que veía. ¿Acabas de ver lo que yo vi? Lo vi con mis propios ojos. Los discípulos lo presenciaron y su fe creció. No lo digas a nadie. Ve y muéstrate al sacerdote. Jesús no buscaba fama, buscaba restaurar al hombre. El hombre no pudo contenerse. Se postró con todo su ser. Y Jesús lo levantó, porque nunca quiso que nadie estuviera a sus pies, sino a su lado. Por primera vez en años, caminó erguido, libre, restaurado. ¿Qué harías tú si Jesús extendiera su mano hacia ti hoy? Suscríbete y comenta. Aquel día, al caer la tarde, Jesús dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La paz de Dios descansaba sobre el mar. Pero de repente, el cielo se oscureció. Una gran tormenta de viento se levantaba sobre el mar. Las olas azotaban la barca y ya se anegaba. El miedo se apoderó de los corazones de los hombres. Y le despertaron, diciendo: «¡Maestro, maestro, que perecemos!». El pánico era total. La fe tambaleaba. Entonces él se levantó. En medio del caos, el Hijo de Dios se puso de pie con autoridad absoluta. Extendió sus manos hacia el viento y el mar. El Creador hablaba a su creación. «¡Cállate! ¡Enmudece!». Y cesó el viento,
y se hizo una gran calma. Y en un solo instante el rugido del mar se convirtió en silencio. Solo el silencio de Dios. Nadie habló. Nadie pudo. Porque lo que acababan de ver superaba todo entendimiento humano. Pedro cayó a sus pies temblando. Las palabras no alcañaban. Solo las lágrimas podían expresar lo que sentía su corazón. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo estoy con vosotros. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Nadie tenía respuesta. Al llegar a la orilla, nada era igual. Habían partido como hombres con dudas. Porque Él es el Señor del cielo y de la tierra, el que calma las tormentas. En esta tierra árida, bajo el sol naciente, los antiguos construyeron su legado, un testamento de fe tallado en piedra.